Y hoy he titulado el mensaje Los pilares de la integridad. Estamos hablando de integridad. Vamos a ver un poquito cuáles son los pilares de la integridad. Dice el Salmo 15, verso 1 y 2. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice el segundo, el que anda en integridad. O sea, aquí, a ver, se responde la pregunta, ¿no? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? O sea, en tu presencia. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Cuando una vida, y esto es algo que por desgracia o por suerte, no sé, yo he experimentado, y muchos de los que estáis aquí también habéis experimentado, cuando una vida se derrumba. ¿Has experimentado eso? Tocar fondo, llegar al fondo, derrumbarte. Cuando una vida se derrumba, normalmente no se derrumba primero por fuera, sino que antes de derrumbarse por fuera, comienza mucho antes a derrumbarse por dentro. Por ejemplo, eso es algo que me pasó a mí. Yo recuerdo cuando peor estaba en mi vida, estaba totalmente destruyéndome, algo me carcomía por dentro y tú me veías por la calle, me veías, todo el mundo que me veía se pensaba que yo era el tipo más firme, más seguro de mí mismo y sin embargo estaba roto por dentro. Las grietas internas siempre son las que preceden a las caídas externas. Las grietas en lo profundo de nuestro ser. Y sabes, vivimos en un mundo, no sé si te has dado cuenta, vivimos en un mundo que está roto. Un mundo roto por el pecado. Y es nuestra rotura interior lo que nos conecta con el mundo roto. No sé si entiendes. O sea, es nuestra rotura interior lo que nos conecta con un mundo roto. Es nuestro pecado interior el que nos conecta con el pecado del mundo. Por eso, la construcción de nuestra vida, Dios no la comienza por fuera. Él la comienza siempre de dentro hacia afuera. Siempre comienza desde lo más profundo hacia lo externo. Y Dios no decora. Él no decora externamente sin sanar primeramente internamente. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no reforma tu vida. Eso lo hace o ha intentado hacerlo la religión muchas veces, que quiere hacer las cosas que hace un cristiano sin ser cristiano, sin verdaderamente experimentar esa transformación interior. Pero Dios no reforma, Dios no te maquilla la vida, Dios te da una vida nueva. O sea, Él no maquilla tu viejo hombre pecaminoso. Él te da un hombre conforme a su espíritu, conforme a su imagen. Él crea en ti una nueva naturaleza que es Cristo en ti. Ahora somos morada del Espíritu Santo. Y así como una casa necesita tener vigas, ¿verdad? Necesita tener columnas, necesita tener cimientos sólidos. Nuestra vida cristiana también necesita pilares, fundamentos que sostengan nuestra integridad. Y si los pilares de nuestra vida están firmes, vamos a resistir todas las tormentas de la vida. Pero si los pilares de nuestra vida se debilitan, la vida se puede desplomar bajo la presión de este mundo. Entonces la integridad, muchas veces, claro, oímos hablar de integridad y pensamos, bueno, integridad es un concepto aislado. No, la integridad no es un concepto aislado. Depende de muchos pequeños factores. O sea, la integridad es un conjunto de pilares espirituales que sostienen nuestro carácter. Y hoy quiero que veamos esos pilares, y no solamente como una teoría, sino como un llamado práctico para que nosotros podamos vivir una fe sólida, podamos vivir una fe madura, podamos vivir una fe estable, no una fe que fluctúa, que cambia, que un día está mal, un día parece que sí, un día creemos, otro día no creemos. Y entonces quiero que veamos 7 pilares de la integridad. El primero de ellos, el primer pilar, es la verdad. Sin verdad no hay integridad. Y todo comienza por esto, comienza por la verdad.
La verdad es la base que determina si una vida se sostiene o se derrumba. Como hemos leído ahí en el Salmo 15, en el verso 2, hemos leído, habla verdad. O sea, el que quiere habitar en el tabernáculo y en la presencia de Dios, habla verdad en su corazón. Si yo soy íntegro, no solamente hablo verdad, sino que tengo la verdad dentro. No sé si me explico. O sea, si yo soy una persona íntegra realmente, no solamente voy a hablar de verdad, sino que voy a tener la verdad dentro de mí. La integridad no existe donde la verdad no gobierna y tenemos que ser gobernados por la verdad. Si no vivo en la verdad, estoy roto, estoy fragmentado. Ahora, tú dirás, muy bien, ¿y qué es la verdad? Pues déjame decirte algo, y es que la verdad no es una opinión. La verdad tampoco es un feeling, un sentimiento. La verdad tampoco es una preferencia cultural, no es una filosofía. La verdad se llama Jesucristo. La verdad es su palabra. Amén. La verdad es lo que Dios dice, aunque el mundo no lo diga. Una vida sin verdad es un edificio sin cimiento, sin fundamento, sin pilar, sin pilares. Tarde o temprano, sin la verdad, ese edificio se cae, se derrumba. Y sabes, así era yo. Así era yo. Hubo un momento de mi vida que vivía 4 vidas en una. Y era impresionante, ¿verdad? Porque a veces no sabía qué vida estaba viviendo, porque era todo mentira. No había verdad en mí. Mezclaba mis propias vidas. Conocía a gente, porque siempre he tenido don para conocer a la gente, y les contaba cada milonga, cada cosa, siempre viviendo, no sé, me parecía argentino, ¿no? No es broma. No, pero sabes el dicho, ¿no? Los argentinos tienden siempre como muy a exagerar, ¿no? Y yo era así, ¿no? Yo era argentino, totalmente. O sea, y lo sigo siendo, amo Argentina, ¿no? Pero era como que me creaba mi propia mentira. Y ¿sabes? Llega un momento que hasta tú mismo te crees tu propia mentira. Y llega un momento que te miras en el espejo y dices, ¿pero qué estoy diciendo? Si yo no soy esa persona, ¿qué estoy proyectando? Si yo no soy, ni tengo esto, ni vivo aquí, ni soy esto. ¿Comprendes? No sé si te ha pasado o has vivido así, ¿no? Pero, ¿sabes? Tarde o temprano, aunque tú quieras vivir ahí, en esa postura, engañándote a ti mismo y engañando a los demás, todo eso se cae, se derrumba. Y al final te encuentras vacío y roto. Por eso la verdad es el primer pilar de la integridad. El segundo pilar es la coherencia. ¿Qué es coherencia? Es ser los mismos en todo lugar. Hay una cosa que quizá sea la cosa que más testimonios destruye. Y no, esto destruye más testimonios que cualquier pecado, y es la incoherencia. La integridad es coherencia. Coherencia entre lo que creo, entre lo que hablo y entre lo que hago. Hay un dicho muy conocido que dice, lo que eres y lo que haces me habla tan fuerte que no escucho lo que me dices. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? O sea, lo que eres, lo que estás haciendo, me habla tan fuerte que no escucho lo que me dices. Si yo pienso de una manera, hablo de otra y vivo de otra, mi vida pierde toda la credibilidad. Incluso para mí mismo. Por ejemplo, mira esta imagen. Imagínate que llegas al gimnasio y te dice, este es tu entrenador personal. Este es el que te va a entrenar. ¿Tú crees que hay coherencia? Yo a mí no me pondría en manos de este para que me enseñara a estar en forma. ¿Entiendes lo que digo? No hay coherencia. O sea, no, yo te voy a enseñar a estar en forma y luego resulta que es un zampa hamburguesa, no, un come donuts, no sé, y vive, no tiene coherencia. Es una imagen para que entiendas lo que te estoy intentando transmitir, ¿verdad? Pobrecillo, Dios lo bendiga, no tengo el gusto de conocerlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Que la incoherencia produce doble vida, produce que tengamos una doble vida, también produce un sentimiento de culpabilidad constante.
cuando no eres coherente con lo que dices, con lo que crees, resulta que sientes culpabilidad. ¿No has sentido alguna vez culpabilidad porque has dicho creo en Jesús, pero has estado revolcándote en el pecado, por ejemplo? ¿Qué sientes? Porque no estás teniendo coherencia entre lo que dices creer y lo que haces. Y eso es lo que pasa. La incoherencia produce culpabilidad. Produce un estilo de vida hipócrita. Produce una confusión terrible en lo más profundo de tu interior. Y todo esto que te estoy hablando te lo hablo y lo escribo porque lo he experimentado, pero también he experimentado la libertad de Cristo. Porque cuando somos coherentes resulta que nuestra conciencia de repente experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nunca has experimentado. De repente tu corazón está sólido, está firme, puedes amar, puedes recibir amor y resulta que tu testimonio se fortalece y empiezas a ser luz y sal para otros. La coherencia es vivir sin actuar. Amén. Cuando yo soy coherente, no necesito ninguna máscara. No necesito interpretar ningún papel. Cuando yo soy coherente, se acaba Hollywood en mi vida. Y los Oscar, a mejor interpretación también. Se acabó. Chao. Coherencia es ser la misma persona en casa. Es ser la misma persona en la iglesia. Es ser la misma persona en el trabajo. Es ser la misma persona cuando nadie nos ve. En secreto. Como decía el salmista Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. ¿Verdad? Ahí es donde se tiene que ver la coherencia también. Cuando nadie nos ve, porque sí hay uno que nos ve. Amén. Y ese es el más importante. Ese es otro pilar, la coherencia. Tercer pilar de la integridad, el carácter. Lo que acabo de decir, lo que somos cuando nadie mira. Lo que somos cuando nadie mira. Quiero hacer una pequeña diferenciación entre tres cosas que solemos confundir. Temperamento, personalidad y carácter. El temperamento todos habéis oído hablar de Hipócrates, ¿no? El colérico, el flemático, el sanguíneo, el melancólico, ¿verdad? Dicen que todos somos una mezcla de los cuatro, pero siempre hay uno que predomina en nosotros. Por ejemplo, yo soy sanguíneo. Los que me conocéis soy más sanguíneo, ¿verdad? Soy una especie de melancólico sanguíneo, flemático colérico, pero sanguíneo, sobre todo sanguíneo, ¿no? En psicología moderna esto se ha resumido o se ha simplificado en introvertido y extrovertido, ¿verdad? Eso en psicología moderna se ha simplificado todo esto que Hipócrates sacó a la luz por los tipos de fluidos del cuerpo, ¿no? Entonces, el temperamento no es carácter, el temperamento no es la personalidad, el temperamento es algo genético, o sea, es algo que heredamos genéticamente de nuestros padres. Algunos defienden, algunos psicólogos dicen que lo heredamos de nuestros abuelos, el temperamento. Entonces, ¿qué pasa con el temperamento? A mí lo que más me fascina es que lo maravilloso para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y que somos cristianos, que por la gracia Dios nos da su genética espiritual. O sea, Dios nos da un nuevo temperamento, nos da el temperamento de Cristo, nos da su genética al nacer de nuevo. Por eso tú puedes ver a un tímido ser un predicador poderoso. Amén. Puedes ver a uno que era tímido, quizá un flemático, y ser un hombre que llega, que toca, que puede expresar la fe con libertad, que puede predicar. Por ejemplo, yo era muy tímido, pero mira, esto es por gracia de Dios. La genética que recibimos al nacer de nuevo es la gracia, la capacidad de Dios. Pablo dice, he hecho todo esto. ¿Os acordáis cuando empieza a decir, he hecho todo esto, esto y esto y esto? Y termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. ¿Cuántos han recibido la genética celestial, la genética del Padre? Amén. Así que eso es maravilloso. Así que no te escudes en tu temperamento, porque muchos se escudan en el temperamento, ¿no? Yo es que soy colérico, ¿no? Soy colérico y no, pero ahora has nacido de nuevo, ahora tienes la genética de Jesús. Quizás recibiste la genética en tu carne de tu abuelo, de tu padre, y del temperamento, pero ahora en Cristo Jesús
tienes una nueva genética. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Así que el temperamento, amén. El temperamento es genético. Pero luego está la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es aquello que mostramos a los demás. O sea, es lo que yo quiero que vean de mí. No es todo. Es aquello que yo quiero que muestre. Es como queremos que nos vean los demás. Ahora, estamos hablando de carácter. Ya hemos visto que el temperamento es genético, la personalidad es aquello que mostramos de nosotros, pero el carácter se forma. ¿Qué quiero decir que se forma? El carácter se va formando según el contexto, según donde has crecido, según tus vivencias personales. O sea, no va a tener el mismo carácter alguien que ha nacido en una favela que alguien que ha nacido en un palacio. Es lógico, ¿verdad? No va a tener el mismo carácter una persona que se ha criado quizá en un contexto de delincuencia que alguien que se ha sido criado de una forma en un hogar cristiano. No va a tener el mismo carácter una persona que se ha criado en un hogar disfuncional con padres divorciados que un chico que se ha criado en una familia con sus padres amándose y que han recibido una buena educación. El carácter se forma. Entonces, el carácter es la suma, en base a tu vivencia, de todas las pequeñas decisiones que has tomado, que con el tiempo se convierten en tu manera de vivir. Entonces, el carácter no se recibe a la hora de nacer, el carácter se va formando lentamente. Y es curioso porque se forma lentamente, pero se revela rápidamente. Es muy fácil ver el carácter de una persona en cuanto pasas tiempo con ella. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo, por ejemplo, en consejería me gusta escuchar más que hablar. Porque la gente muchas veces cuando viene a la consejería viene como diciendo, voy a contarle al pastor lo que yo quiero, lo que yo quiero decirle, ¿no? Y eso es lo que quieren mostrarme su personalidad, ¿entiendes? Pero yo le doy rienda, ¿no? Y cuando tú destapas, al final, cuando le das oportunidad a la gente de hablar, la gente empieza a hablar y ya no muestra su personalidad, empieza a mostrar su carácter. Y ahí es cuando tú puedes ayudarle. Porque si tú me muestras tu personalidad, la personalidad tú estás controlando, ¿no? Ahí tú estás controlando, que el pastor vea que soy muy espiritual. Entonces dice, pastor, sí, anoche estuve ayunando, ayuné de las 6 de la tarde a las 9 de la tarde, ayuné, ¿no? Entre la merienda y la cena. No, pero me comprende lo que te quiero decir. Pero cuando tú le das la oportunidad a la gente de abrirse, finalmente aparece el carácter. Muchas personas quieren vivir quizá, entre comillas, de su reputación, de lo externo, pero Dios trabaja nuestro carácter. Él trabaja en nuestro carácter. La reputación, digamos que es lo que otros piensan de nosotros, pero el carácter es lo que Dios sabe. Lo que Dios sabe de cada uno de nosotros. Entonces, el carácter siempre determina cómo yo voy a reaccionar ante la tentación, por ejemplo. Mi carácter siempre va a revelar y va a determinar cómo yo reacciono ante una tentación, cómo yo respondo ante la presión, cómo yo manejo la verdad, cómo yo administro lo que Dios me ha dado, cómo yo me muevo cuando nadie me ve tan bien. Entonces la realidad es que no somos íntegros por accidente, somos íntegros por carácter, el carácter. ¿Sabes? Tú puedes tener muchos talentos, muchos dones, y los talentos y los dones te pueden abrir puertas. Un talento te puede abrir una puerta, pero es el carácter lo que va a hacer que mantengas abierta esa puerta. Por ejemplo, siempre me habéis oído hablar de este ejemplo, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a David, al rey David, a palacio? Su don. ¿Por qué? Porque cuando Saúl estaba teniendo esos episodios que era atormentado por espíritus malignos, enseguida dijeron, ¿hay alguien que sepa tocar? Porque la música parece ser que aliviaba a Saúl. Y enseguida dijeron, hay un joven que sabe tocar. ¿Por qué llamaron a David? Porque tenía un don, un talento. Entonces fue el don, el talento lo que llevó a David a palacio. Pero fue su carácter lo que le hizo acabar siendo rey. Porque tuvo que aguantar a Saúl. Que un día lo amaba
y otro día lo odiaba. Un día le tiró hasta una lanza, ¿verdad? Que casi, casi lo mata. O sea, los talentos, los dones te abren puertas, pero es el carácter lo que te mantiene las puertas abiertas. Un hombre lleno de dones, pero sin carácter, puede subir muy rápido, pero va a caer casi igual de rápido. Con un don, tú puedes impresionar a la gente, pero solamente con el carácter puedes dejar huella en la gente. ¿Amén? Ahora, el cuarto pilar de la integridad es la responsabilidad. Este me encanta. La responsabilidad personal. ¿Qué quiere decir? No culpar a otros. Te puedo asegurar, escúchame algo, experimentar esta verdad, para mí, en su momento fue quizá la experiencia más liberadora de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo era un hombre que vivía constantemente eludiendo mi responsabilidad en las cosas. ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Cuando todo iba bien en mi vida, cuando todo iba bien, viento en popa, toda vela en mi vida, era porque yo era muy bueno. Porque yo era muy inteligente, porque yo tenía mucha sabiduría, porque yo sabía tomar grandes decisiones. Entonces, cuando en mis empresas, por ejemplo, todo iba bien, yo era mi empresa va genial, vamos para arriba, estamos facturando tanto, porque es que soy buenísimo, soy un tío tan inteligente, qué buenas decisiones sé tomar. Pero cuando todo empezaba a ir mal, siempre era por culpa de los demás. Es que mi socio, es que es que mis trabajadores, es que no sé qué. Pero asumir responsabilidad es liberador. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Te lo digo o no? Nadie te obliga a hacer lo que haces. Nadie te obliga a tomar las decisiones que tomas. Por eso, si nadie te obliga a hacer lo que haces y si nadie te obliga a tomar las decisiones que tomas, cuando coseches el resultado de tus decisiones, asume la responsabilidad y no escurras el bulto echando la culpa a otros. Hola. Esto es muy importante. No, es que, claro, la mujer, mi mujer es que tal. No, amigo. No, amigo. Tú elegiste a esa mujer. Te pusieron una pistola en el pecho. ¿Alguien te obligó a casarte con ella? ¿O fuiste tú voluntariamente? Tienes algo de responsabilidad en el asunto, ¿no? Y el matrimonio no es de usar y tirar. Amigo, hello. No, es que claro, es que mi socio... Ya, pero ¿te pusieron una pistola en el pecho para que te asociaras con esa persona? No, lo hiciste tú voluntariamente. Por eso es sabio siempre consultar a Dios. Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y eso no solamente se aplica al matrimonio, se aplica también a las asociaciones en el mundo. Cuidado con esas cosas. Consulta a Dios. Cuidado también porque quizá puede pasar también algo, ¿no? Y es que estás viviendo las consecuencias de decisiones de otros. Que tu padre fuera un borracho y golpeara a tu madre, o que te golpeara y te maltratara a ti física, verbalmente, emocionalmente, sexualmente, un tío, tal. Eso no es culpa tuya. Pero aún así, es tu responsabilidad seguir estancado o levantarte, perdonar y seguir adelante con tu vida y con el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque si tu padre no te dio amor, déjame decirte que tienes un padre en el cielo que te ama y que te acepta y que te dice, eres mi hijo amado y en ti me complazco. Aleluya. Amén. Así que es tu responsabilidad también. ¿Sabes? Negar responsabilidades destruye tu integridad. Cuando yo me niego a asumir responsabilidad, estoy destruyendo mi propia integridad. Desde el Edén, desde el huerto del Edén, desde el principio, la carne quiere culpar a los demás. No solamente a los demás, o culpa a los demás o a las circunstancias. La mujer que me diste, ¿verdad? Dijo Adán cuando Dios le pidió cuenta. Oye, ¿por qué has comido del fruto? No, es que la mujer que me diste. La mujer, no, es que la serpiente me engañó. O le echamos las culpas quizás a las circunstancias. Es que, claro, me imagino a Eva y a Adán. Es que el árbol, claro, es que menudo fruto. Es que era tan apetecible, entiéndeme. Entiende las circunstancias. Es que menuda manzana o lo que fuera, ¿no? Porque no dice que fuera una manzana, dice que era el fruto. Pero
Es que todos lo hacen. Si es que todo el mundo lo hace, claro. Pues Adán, no, es que si lo ha hecho Eva, como lo ha hecho ella, pues, ¿verdad? Podemos poner excusas, echarle la culpa siempre. O quizá nuestro carácter. Es que tú no sabes en el barrio que yo me he criado. Y es que tú no sabes cómo eran mis padres. O quizá tus emociones, es que resulta que aquella persona me hirió hace tantos años y no lo puedo superar, no puedo superar mi rencor, mi odio, o no puedo perdonar a esa persona. Falta de perdón, ira, rabia, frustración, y todo siempre es culpa de otros. No, no solamente es culpa de otros. Asume responsabilidad, también es tuya. ¿No? Si la vida te da limones. Haz limonadas, ¿verdad? Pero la integridad es muy distinta. La integridad es, o nos exige de alguna manera asumir responsabilidad y no culpar a todo. Hay gente que pasa todo el día culpándose. Lo vemos en política, lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Constantemente siempre tiene la culpa el otro. Pero responsabilidad es admitir, fui yo quien se casó con Ruth. Fui yo quien se asoció con Juan David. Fui yo quien falló. Caí yo. Y también es sabio decir, necesito ayuda. Responsabilidad es asumir que necesitas ayuda, que fuiste tú. Porque la confesión no destruye la integridad, todo lo contrario, la reconstruye. Y eso es poderoso. ¡Pum! Una bomba. Entonces, cuando hacemos lo contrario, no asumir nuestra responsabilidad, empezar a negarlo todo, eso destruye nuestra integridad. El quinto pilar de la integridad. La obediencia. ¿Cuántos son obedientes? Yo a mi mujer sobre todo. La cuenta que me trae. En mi casa siempre tengo yo la última palabra. Sí, cariño. Esa es mi última. Bueno, el quinto pilar es la obediencia. ¿Qué quiero decir con la obediencia? La voluntad sometida a la palabra. No hay integridad en nuestra vida sin obediencia. I'm sorry, pero es así. Lo siento. O sea, la integridad no es un pensamiento noble. Oh, integridad, qué bonita. No. La integridad es una vida obediente. La obediencia evidencia tu integridad. ¿Cómo hago evidente que soy íntegro? Obedeciendo la palabra de Dios. O sea, la persona íntegra, el cristiano íntegro, no negocia la palabra de Dios. O sea, no toma este maravilloso libro y resulta que agarra de él lo que le conviene y se construye un evangelio a su medida y toma de la palabra lo que le conviene, lo que no le conviene no lo toma, es que esto no me gusta. ¿Sabes? ¿Quieres que te diga algo? Yo cuando estoy sentado, donde estás tú sentado, cuando estoy escuchando un mensaje, estoy escuchando a mi pastor predicar o estoy escuchando a alguien predicar, yo siempre le pongo muchísima más atención a las cosas que me hacen decir ay que a las que me hacen decir amén. Porque las que me dicen decir ay, ¿cuántas veces la palabra te está hablando y dice ay, santo, esto el Señor, el pastor me está siguiendo esta semana? ¿Sí o no? Préstale atención cuando escuches la palabra, más allá de quién sea el predicador, más allá de que sea tu pastor, cuando tú escuches la palabra, préstale atención a lo que te hace decir ahí. Más que a lo que te dice amén, ¿verdad? Porque cuando dice amén es porque amén, aleluya. Dios te ama, eres más que vencedor en Cristo Jesús, amén, aleluya. ¿Verdad? Resiste al diablo y huirá de ti, amén, aleluya. Pero no es leer lo del primero, lo que dice delante, no, someteos a Dios. Uy, ay, someteos, espérate. Porque el versículo dice eso, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, resiste al diablo, hermano, y huirá de ti, amén, pastor, amén. Pero lo primero, cuando dice sométete, dice, ay. Entonces, el gran problema que enfrentamos en la mayoría de las veces es que obedecer no es cómodo. Va contra nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, este libro te pega.
Este libro, hay días que te apetece leerlo, pero hay otras que te pega una picazón que no veas. ¿Verdad que cuando has estado mal, te cuesta ponerte delante de él? No es cómodo, la obediencia no es cómoda, pero es transformadora. Es la única manera de que este poderoso libro de Dios nos transforme en la mejor versión de nosotros mismos, que nos transforme en lo que Dios diseñó para nosotros. Mira, la obediencia, de repente cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios, la obediencia ordena tu mente. Tú obedeces este libro y tu mente empieza a ordenarse. De repente tu vida se purifica. Tu mente, cuerpo, tu alma, espíritu y cuerpo empiezan a tomar el equilibrio que tienen que tomar. De repente tu carácter se fortalece. De repente la tentación se silencia y pierde poder. De repente tu vida empieza a glorificar a Dios. Empieza a ordenarse, empiezas a entender por qué estás aquí, empiezas a buscar cuál es el propósito que tiene Dios con tu vida. ¿Amén? La obediencia no es un sacrificio. Mira lo que dice el pastor Miguel Núñez. Me encanta esto. La obediencia no es sacrificio, es la respiración del corazón íntegro. ¡Wow! O sea, la obediencia es como la respiración de un corazón íntegro. No es un sacrificio. Para aquel que es íntegro, la obediencia a la palabra no es un sacrificio. ¿Amén? Ahora, estoy terminando. Sexto pilar de la integridad. ¡Wow! Este es la humildad. Sin humildad, todo se derrumba. La humildad es el pilar que sostiene todos los demás. Sin humildad en tu vida, chao, bye bye. O sea, el momento que tú dejas de ser humilde, dejas de crecer. Dejas de aprender. Por ejemplo, es una tontería, ¿no? Pero hoy, cuando ha llegado Facu, me ha dicho, mira, abrazar se abraza así. Y yo podría haber dicho, a mí me va a enseñar a mí a abrazar. Yo abrazo como abrazan los españoles. ¿Quién se cree este? Orgullo. Pero no. Y aprendo algo nuevo, algo que quizás él ha experimentado de otra forma y con otra cultura. Oye, es verdad, tiene su punto de razón. Oye, qué bueno, abrazo una nueva forma de ver. Humildad, aprendo. Si eres orgulloso, no aprendes. No creces. Si eres orgulloso, se levanta un muro que impide tu desarrollo. La humildad, escúchame bien esto que escribía yo. La humildad es eso que me permite despertar cada día con la expectación de aprender algo nuevo, independientemente de cuál sea la fuente de ese aprendizaje. No, es que yo solo puedo aprender de este erudito. No. Mira, si tú eres un tipo humilde, una persona humilde, tú puedes aprender de los niños. Es maravilloso. Y entonces, de repente, tu perspectiva, la humildad, te abre un campo y aprendes mucho más. Puedes aprender de un niño, puedes aprender de alguien que quizá no tiene la capacidad intelectual que tú tienes o que tiene los estudios que tú tienes. Un humilde aprende. Es enseñable. En cambio, el orgullo es lo contrario a la humildad. El orgullo destruye tu crecimiento, nos estanca en la rigidez de nuestro propio pensamiento. ¡Wow! ¡Qué mal eso! Mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Me encanta, ¿verdad? Por esto siempre buscamos a Dios o buscamos algo más grande que nosotros, porque tenemos eternidad. Eso es lo que nos hace pensar qué va a pasar después de que muramos, porque tenemos sembrada la eternidad que ha puesto Dios en el corazón. Pero sigue diciendo, dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. O sea, que tú y yo no vamos a alcanzar a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿tú crees que después de yo leer esto, yo puedo levantarme un día y decir, todo orgulloso, y ufanarme y decir, yo sé ya todo lo que tenía que saber, ¿quién me va a enseñar a mí? No. Lo que me está revelando este texto es que una verdad poderosa, y es que Dios es tan inmenso que se va a estar revelando por la eternidad.
Y para mí, ¿sabes qué? Es el entender que Dios se está revelando por la eternidad, que Dios no tiene fin para mi mente humana, eso me tiene adicto. Porque desde que yo le sirvo, mira, yo probé todo en el mundo. Y aquí está mi mujer, yo me obsesionaba con las cosas y parecía que toda mi vida giraba en torno a eso y en cuanto lograba y llegaba a la cúspide de algo, me aburría. Emprendía una empresa, emprendía cualquier cosa y cuando llegaba arriba y cuando estaba arriba miraba hacia abajo y digo, ¿y ahora qué? Ya he llegado donde quería, ¿ahora qué? Pero ¿sabes qué pasa? Que desde que comencé hace 15 años, volví a los brazos del Señor, hace 16 años, desde que volví hace 16 años a los brazos del Señor, me he dado cuenta que no tiene fin. O sea que nunca, por mucho que quiera, voy a alcanzarlo. Y eso me tiene enganchado. Eso me tiene, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué puedo aprender hoy, Señor? ¿Qué tienes hoy para que yo descubra, Señor? ¿Qué revelación nueva tienes para mí? ¿Y sabes qué? La clave de todo es la humildad. La humildad te despierta, te mantiene vivo. ¿Qué voy a aprender hoy? Pero para aprender tienes que ser humilde. En cambio, el orgulloso jamás va a poder ser íntegro, porque la integridad requiere que yo pueda reconocer que soy débil, que yo pueda reconocer que no lo sé todo, que yo pueda reconocer que necesito aprender, que yo pueda reconocer que necesito ayuda, que yo tengo que llevar cuidado porque puedo caer. Dice 1 Corintios 10, 12, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. O sea, cuidado, porque si crees que eres fuerte, cuidado con no caer. O sea, yo tengo que tener la humildad de saber que en cualquier momento soy un hombre que tiene pies de barro. Como, ¿entiendes lo que digo, no? Que en cualquier momento puedo fallar. Y eso me mantiene humilde. Tengo que llevar cuidado porque puedo caer. O sea, no dependo de mí, sino que dependo de Dios. Y también necesito hermanos, mentores, pastores, hombres de Dios que caminen conmigo y me ayuden a seguir creciendo. Amén. Ahora, ¿cómo voy a caminar yo con gente si no tengo humildad? ¿Cómo voy a aprender yo si no tengo humildad? Sin humildad, la integridad se convierte en apariencia moral, pero sin fundamento. Pero la humildad abre la puerta de la gracia. Amén. Dios no construye sobre un soberbio, ni sobre el orgullo tampoco. Dios construye sobre corazones rendidos y humildes. Mira lo que dice el Salmo 138, 6. Aunque el Señor es grande, ¿cuántos saben que el Señor es grande? ¿Se ocupa de quién? De los humildes. O sea, imagínate, o sea, ¿cómo es de grande Dios? O sea, imagínate, ¿has visto el universo? ¿Cómo es de grande Dios? Pues Él se ocupa de los humildes. Pero dice, pero se mantiene distante, lejos de los orgullosos. Dios no habita con los orgullosos, habita con los humildes. Amén. Y séptimo pilar de la integridad. Y este es el pilar. La dependencia del Espíritu Santo. La integridad no es producto, escucha bien esto, de un esfuerzo humano. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, la carne, como llama Pablo, nuestro viejo hombre, puede intentar ser íntegro, pero tarde o temprano hace aguas. Podemos ser íntegros quizá por un tiempo, pero no todo el tiempo. ¿Por qué sucede esto? Porque la integridad es fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, léelo en casa. La integridad es fruto del Espíritu. O sea, la integridad es un rasgo de la naturaleza de Dios en nosotros. Esa integridad se manifiesta cuando tú caminas en el nuevo hombre, o sea, en tu versión 2.0, en tu reconfiguración, en tu regeneración. O sea, la integridad se va a manifestar cuando vives en el Espíritu. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo,
la verdad se convierte solamente en información. Sin el Espíritu Santo, mi coherencia se convierte en orgullo. Cuando eres coherente, ¿has visto? O sea, sin el Espíritu Santo resulta que el carácter se convierte en disciplina vacía. Una disciplina vacía y sin sentido. Eso tarde o temprano te agota. La obediencia se convierte en un legalismo religioso sin el Espíritu. Y al final, ¿qué pasa? Que te hastías, te cansas, como nos cansamos de todo. Pero en el Espíritu es diferente. Dice Jesús que su carga es fácil. Su carga es fácil y su carga es ligera. Su yugo es fácil y su carga ligera. Pero ¿cuándo es fácil y es ligera? ¿En nuestra fuerza? Escúchame, no hay cosa más complicada que ser cristiano en tu fuerza. Para mí es imposible. Mira, te digo una cosa. Si yo tuviera que vivir así, te aseguro que no sería cristiano. Yo no podría ser cristiano sin el Espíritu Santo. Imposible. O sea, me aburriría al tercer round. ¿Y sabes qué? Hay muchos, entre comillas, cristianos que viven haciendo cosas de cristianos sin ser cristianos aquí dentro. Sin hacerlo en el Espíritu. Entonces, no podemos ser cristianos y vivir en la verdad. No podemos ser cristianos y ser coherentes. No podemos ser cristianos y manifestar el carácter de Cristo. No podemos ser cristianos y obedecer al Espíritu Santo si no tenemos al Espíritu Santo. Eso no dura. Eso es imposible. En cambio, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes al Espíritu Santo, digo conmigo, ¡boom! No, mira, escúchame, todo eso que la vida cristiana, todo eso que tú ves aquí, que parece que son demandas, cuando tú intentas en tu fuerza, en tu carne, a lo mejor tiras un mes, otros tiran 2, otros tiran 1 año, otros tiran 3 años, otros tiran 4 años. Pero al final eso rompe motor. Pero en cambio, cuando tú lo haces en el Espíritu Santo, en lugar de ser algo religioso, algo tedioso, algo sin vida, algo en blanco y negro, de repente cuando el Espíritu Santo te toma y tú vives en el Espíritu, todo se vuelve de color. Todo de repente adquiere una dimensión. Tus ojos cambian, tú ya no ves igual, tú ves un amanecer y te asomas a la playa y ves el mar y dices tú, gracias Dios, oh Señor, qué hermosa es tu creación. Empiezas a ver a Dios en todo lugar, en todas las cosas. Te levantas y ves a tu esposa y dices tú, qué hermosura, aunque vaya sin maquillar y con los pelos como si pareciera un gato en la cabeza. Amén. ¿Entiendes lo que digo? De repente la verdad, de repente, escúchame, en el Espíritu de repente tú amas este libro. De repente tú amas este libro, amas su consejo. De repente este libro se vuelve vida para ti. De repente la coherencia, el vivir lo que digo y lo que creo, se convierte en un testimonio para los demás. De repente el carácter de Cristo empieza a formarse en ti y empiezas a tener amor, paz. A ver, ¿cómo es? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Mansedumbre, fe, dominio propio. Aleluya. Todo eso empieza a brotar de ti. ¿Y sabes qué? Tu obediencia, de repente, el obedecer a Dios, el obedecer todo lo que Él te enseña, se convierte en adoración. ¡Aleluya! Entonces, la integridad verdadera es imposible sin la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Y esos son los 7 pilares. La integridad no se sostiene en un solo pilar. Se sostiene en una estructura completa. Y cuando esos pilares están firmes, nuestro carácter es estable, nuestra fe es madura, nuestra vida es coherente, la conciencia la tienes limpia, el corazón está en paz y Cristo empieza a hacerse visible en tu vida. Y eso nos hace muy atractivos. ¿Tú no has visto? No es penoso. ¿No te parece penoso que siendo cristiano te vea a alguien venir por la acera y se cambie de acera? Dice, por ahí viene el vinagre ese.
podemos ser cristianos carnales. No podemos ser cristianos que vamos gruñendo por ahí. El otro día veo uno y dice, es que no es, pues no que está lloviendo. Al día siguiente, pues no que hace calor. Chacho, no gruñas por todo, tío. Da igual, nada le viene bien. Es gente que te agota. Yo los llamo vampiros, te agotan. Te succionan. Dices, tu madre mía, Señor, qué vinagre. No. Si cuando tú vives en el Espíritu, eres un imán. No un imán del Islam, entiéndeme. Eres un imán que atrae. Te conviertes en alguien atractivo. La gente empieza a decir, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué este tipo empieza a brillar una luz distinta en ti? Dios pone sus ojos en ti y dice, a este lo puedo usar. Pero al vinagre no lo puedo usar. Tengo que seguir trabajando con él y en su carácter. Amén. Es atractivo vivir en el Espíritu. Amén. Nos hacemos atractivos para un mundo que vive en tinieblas. Que el Señor haga de nosotros un pueblo íntegro. Amén. Porque Él habita donde la integridad habita. Amén, ponte de pie. Dios nos está llamando a que construyamos vidas estables, firmes, vidas maduras, vidas sólidas, vidas con pilares fuertes. Y nos da herramientas para hacerlo. Y yo no quiero ser un cristiano emocional. Están bien las emociones, me gustan las emociones, quiero ser un cristiano íntegro. Yo siempre digo que está bien que el espíritu nos emocione, pero no está bien que las emociones manipulen lo espiritual. ¿Entiendes lo que digo, verdad? O sea, cuando tú estás en la presencia de Dios no puedes evitar a veces llorar, quebrantarte, emocionarte, porque es tan sublime y el espíritu nos eleva. Pero eso se tiene que traducir luego en una vida íntegra. No quiero caer con cualquier viento, sino que quiero permanecer en la tormenta después, ¿verdad? ¿De qué me sirve sentir emoción en la presencia de Dios si luego vivo una vida fragmentada, rota y no íntegra? Porque la tormenta viene, ¿sabes? Tarde o temprano. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres también ser un cristiano íntegro? Amén. Dios quiere hacer de nosotros como iglesia un faro de verdad, una casa con coherencia, un pueblo con carácter. Amén. Una comunidad que asume responsabilidad, que seamos un ejército obediente al Señor. Una iglesia también con humildad y una familia llena del Espíritu Santo. Así que esta semana te mando deberes. Escucha, ahí cuando estés con el Señor en tu intimidad, pregúntale, Señor, ¿tengo algún pilar de estos 7 debilitados? ¿Cómo anda la verdad? ¿Cómo anda la obediencia? ¿Cómo anda la coherencia? ¿Cómo anda el tema de echarle la culpa a los demás? Que podamos ajustar algún pilar. Señor, ¿qué pilar de mi integridad está debilitado? ¿La verdad? ¿La coherencia? Quizás el carácter, la responsabilidad personal, la obediencia, la humildad, la dependencia del Espíritu. ¿Sabes? Y Dios no te está diciendo esto para acusarte. Él quiere que tú te alinees a su corazón. Quiere vernos en plenitud, amén, como hemos cantado. Quiere llenar nuestras vidas para que nos podamos derramar en otros, para que podamos ser luz para otros. Él quiere bendecirnos para que seamos bendición para otros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que la única forma de recibir tu fuerza, la fuerza de tu espíritu, es dejar de aparentar fuerza propia. Por eso aquí, Señor, no queremos venir a aparentar que somos fuertes, sino todo lo contrario. Queremos venir a recibir tu fuerza. Fortalece nuestros pilares, Señor. Yo te pido, Señor, que restaures, Señor, nuestros cimientos, que reconstruyas, Señor, aquello que quizá se ha debilitado en nuestra vida. Haznos personas íntegras, de verdad. Personas que brillan, Señor, con la llenura de tu Espíritu Santo, que se convierten en referentes. Tú no nos has llamado a sobrevivir, nos has llamado a supervivir. Porque la vida del Espíritu es una vida extraordinaria, fuera de lo común. Es esa vida que tú dijiste que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre. La vida en el Espíritu es una vida extraordinaria, pero no como el mundo entiende lo extraordinario. Porque a lo mejor el mundo entiende extraordinario
tener grandes riquezas, grandes posesiones. No, la mayor riqueza es tenerte a ti, como hemos cantado hoy, Señor. Y eso nos hace eternamente ricos. Por eso queremos vivir en esa vida nueva que tú nos has dado, una vida extraordinaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya. Que Dios te bendiga, hermano, y te dé la victoria.